Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro portal Cuatro Vientos TV, televisión. Fíjate que, Olga, el día de hoy, que es lunes 8 de febrero de 2021, y que nos tocó bañar. Fíjate que Nos tocó bañar. es increíble de veras. No, agradecerles mucho el favor de su atención. 8 de la mañana con 32 minutos arrancamos nuestro programa de noticias, Olga. Notas muy interesantes el día de hoy. Así es. Bueno, amigos, amigas de Cuatro Vientos, un saludo a todos los amigos atenuatas y a los amigos que nos encontramos ayer domingo, sí. Javier, en la caminata tradicional de Ensenada a San Antonio de las Minas. Un abrazo a nuestro queridísimo amigo Carlos Serrano, que nos dio gusto saludarlo, y otras amigas y amigos más. Así es. Fueron muchísimas personas, Javier, a caminar, y me dio un gusto enorme porque pues veo que nos estamos preocupando por mejorar nuestra condición física y nuestro sistema inmunológico frente al COVID. Así es. Pero vamos a hablar con ustedes de algo muy peculiar, algo que ya algunos científicos lo conocieron desde tiempo atrás, ahora lo usan mucho para hacer mensajitos así como, órale. Positivos, ¿no? Antes era el zar, el César, ¿no? Ya vas. Bueno, tu increíble dedo pulgar, 2 millones de años de evolución. Es una nota de Héctor Rodríguez de National Geographic y aquí editada por Javier Cruz, de Cuatro Vientos. Así es. Piensa en la herramienta más sofisticada creada por el ser humano. Es probable que la tengas entre tus manos ahora mismo, realizando una labor en tu computadora. Y no nos referimos al hecho de que estés sentado en el sillón, en un banco o hasta en el baño, mientras haces desplazarte en tu teléfono inteligente, sino más bien al momento en que, como parte de una civilización inteligente y gracias a un dispositivo electrónico, estás aprovechando la posibilidad de intercambiar y acceder a cantidades de información que jamás podrías retener por tus propios medios. Y mire, para llegar hasta este momento, fue necesario varios millones de años de evolución e infinitas coincidencias, pero hoy nos centraremos en una sola de ellas, tus dedos pulgares, sobre los cuales los científicos llevan decenas de años debatiendo. Y es que a pesar de la importancia de la evolución del dedo pulgar en el uso y desarrollo de herramientas, el día de hoy nos quedan todavía algunas dudas por resolver. ¿Cuándo surgió exactamente una destreza manual similar a la humana? ¿En qué momento los homínidos empezaron a usar de manera eficiente sus dedos pulgares? ¿O qué especie de homínido fue la primera en hacer gala de esta habilidad? Estas son algunas de las interrogantes que se hacen todavía hoy los científicos. Y bueno, mire, para tratar de dar respuesta a estas y otras preguntas, el equipo de investigadores que ha realizado la biomecánica y la eficiencia del pulgar en diferentes especies humanas fósiles mediante el modelo virtual de sus músculos para obtener una nueva perspectiva sobre cuáles y cuándo surgieron estas habilidades y lo que ha significado para el desarrollo de la cultura humana más compleja, ahora las podemos obtener. Los resultados, los cuales se recogen en un artículo titulado Biomecánica del pulgar humano y evolución de la destreza, que publicó la revista Biología Actual, sugieren que un aspecto fundamental de la oposición del pulgar humano apareció por primera vez hace aproximadamente 2 millones de años. Mire, el aumento de la destreza manual, que resultó de una oposición eficiente del pulgar, fue una de las primeras características definitorias de nuestro linaje que proporcionó una formidable ventaja de adaptación a nuestros antepasados, lo explicó Katarina Harbati de la Universidad Evert Karls de Tübingen. Y es probable que este haya sido un elemento crucial que subyace al desarrollo de la cultura compleja durante los últimos 2 millones de años, dando forma a nuestra evolución biocultural, dijo la científica. Nuestra metodología integra una vanguardia modelo virtual de los músculos con un análisis tridimensional de la forma y el tamaño de los huesos, explicó el autor principal del estudio y experto en biomecánica manual, Alexandros Karakotstis. Este proceso incluye estudios en tercera dimensión, que es muy preciso de las áreas de los huesos donde los músculos se insertan. Es importante destacar que pudimos validar las predicciones de nuestros modelos al confirmar que las diferencias observadas entre los taxones vivos, entre los que se encuentran los chimpancés y los humanos modernos, constatan la información de estudios experimentales anteriores.
Al aplicar este nuevo enfoque para responder a la pregunta, los investigadores demostraron que la eficiencia y la destreza del dedo pulgar habían aumentado de manera significativa ya en los homínidos que habitaron hace 2 millones de años en Sudáfrica. Los resultados sugieren que para entonces nuestros ancestros desarrollaron un apéndice excepcionalmente diestro, mientras que las manos de otros de nuestros parientes cercanos permanecieron como estaban. Así es. Miren, hasta Bob Esponja tiene sus dedos ya desarrollados, sus pulgares. Bueno, una de las mayores sorpresas fue encontrar que las manos fósiles de los homínidos del yacimiento de Starkraks en Sudáfrica, que datan de hace unos 2 millones de años, y los cuales se atribuyen a los primeros Homo, a la rama lateral de los homínidos extintos del género Paranthropus robustus, podrían haber poseído una destreza en el uso del pulgar similar al de los humanos modernos, afirmó Caracostis. Pues así está, ¿no? Qué interesante. La verdad, fíjate que incluso neandertales, Homo sapiens, sin duda, todas las especies de homos ya hace 2 millones de años ya sabían. Sí, la importancia de ese dedo pulgar opuesto quiere decir que mientras todos los dedos van hacia acá, apuntan en una dirección, el pulgar es contrario, y eso nos hace que la mano sea la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos. Y bueno, yo nada más quiero recomendar a nuestras amigas y amigos de Cuatro Vientos una obra maestra, créame que la van a disfrutar muchísimo, de Federico Engels, que se llama así: El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Y él precisamente, él fue el primero, fíjese, lo escribió él, este libro por allá por 1876 más o menos. Y para mí fue un descubrimiento importantísimo, me hizo pensar en lo que acabamos de platicar con ustedes. Fue el primero que yo leí que habló de la importancia que tiene este dedo en la humanidad, de cómo se fue desarrollando más conforme nuestros antepasados usaron la mano como herramienta de trabajo para hacer las cosas, y cómo fueron creando herramientas también. Sí, se desarrolló el pulgar, se desarrolló la inteligencia, y bueno, este trabajo, este dedo y el trabajo en sí nos convierten en lo que somos, en seres humanos. Firmeza y fortaleza fue lo que nos dio este monito. Bueno, Olga, fíjate que también está muy interesante la siguiente nota. A raíz de todo lo que los escándalos que han sucedido en torno a esta detención y ya la llegada a nuestro país, bueno, no la llegada al país, sino el ingreso del exgobernador Precioso de Puebla, ya a la cárcel. Fíjate que allá en Cancún, ¿verdad? Pues el tema de la pornografía infantil se ha puesto muy de moda acá en México, y hay un trabajo que hemos encontrado, Olga, que tiene que ver también con lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero que también es un espejo, es un reflejo de lo que está pasando también en nuestro país. Incontenible la pornografía infantil en los Estados Unidos, donde surge un nuevo delito virtual. De ese vamos a hablar en este momento. Mire, es una nota precisamente de Infobae, y dice: de acuerdo con la organización internacional Watch, déjame porque creo que sí lo puse, sí. Internet. Sí. Watch, la fundación Observatorio de Internet, que se dedica a eliminar imágenes de abuso sexual infantil en las redes sociales en los Estados Unidos, es el segundo país de Estados Unidos, después de Holanda y seguido por Rusia, que en el año 2018 registró el mayor número de denuncias y eliminación de páginas con pornografía infantil. Fíjate, yo no sabía que Holanda tenía el primerísimo lugar en este delito, Javier. Pero con la pandemia del COVID-19, la situación empeoró. En 2020, el FBI abrió 3.351 casos por los delitos de explotación infantil, al tiempo que realizó más de 1.600 arrestos, mientras que los agentes y oficiales del grupo de trabajo dedicados a la investigación de estos delitos también identificaron o localizaron a 1.410 niños que fueron víctimas de la explotación sexual infantil en línea. Mire, esta agencia de inteligencia se suma a las voces de sus pares en otras regiones como la Interpol o la Europol, quienes coinciden en un repunte en el número y la gravedad de las infracciones que se cometen por abusadores sexuales en el año 2020. En especial,
ante un significativo aumento de clientes potenciales de contenido con material de abuso sexual infantil en línea. Estos van desde informes de incitación a niños en línea, casos de sextorsión, hasta sugerencias sobre la transferencia de archivos que documentan el abuso sexual, a menudo violento, de adolescentes, niños e incluso bebitos. No, qué cosa. Actualmente el FBI cuenta con 86 grupos de trabajo sobre explotación infantil y trata de personas, quienes trabajan en coordinación con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Bueno, Adrián Moreno, que es periodista especializado en ciberdelitos y de seguridad de la información, le dijo a Infobae que se han visto un incremento en la circulación de material de abuso infantil con los niños en casas producto de la pandemia. Todo el material que publican los jóvenes se ha utilizado en el mercado negro. Se ha podido observar asimismo un aumento de la actividad relacionada con el abuso y la explotación sexual de menores a través de Internet, tanto en la llamada la Internet obscura, la Darknet, como el ClearNet, también la clara, la red clara. Esto lo dijo, como les decía yo, Adrián Moreno. O la red limpia, ¿no? A la red limpia. Moreno destaca que los delincuentes han seguido utilizando aplicaciones de mensajería para acceder a menores de edad y distribuir material relacionado con el abuso y la explotación sexual infantil. Y mire, otro de los temas que mantienen en alerta a las autoridades es el surgimiento de un nuevo tipo de delito en entornos virtuales de aprendizaje y que sucede en tiempo real, que se llama Zoom Bombing, el cual consta en la intromisión de un individuo adulto quien entra a reuniones educativas para proyectar imágenes de contenido pornográfico infantil, muy frecuente ahora en la pandemia. O sea, están los niños viendo su clase virtual y se meten estos bárbaros. Ahí pornografía. Así es, de niños. Qué barbaridad. Y niñas. El fiscal federal Scott Murray, durante la acusación contra Robert Corletto, de 43 años y originario de Hudson, quien se declaró culpable en diciembre de 2020 en un tribunal federal por los delitos de explotación sexual de un menor, dijo: Internet puede ser un lugar peligroso para los niños, ya que brinda el anonimato a los delincuentes que buscan explotar su inocencia, aquellos que manipulan a los niños para que crean imágenes pornográficas están cometiendo un delito federal grave y serán procesados. Y bueno, amigos y amigas, para no dejar, mientras tanto acá en nuestro país, en México, fíjese que un promedio anual de 12,300 cuentas personales, Olga, de Internet son detectadas, desde las cuales se difunden pornografía infantil, ya sean fotografías o videos, lo que pone a México como el primer lugar mundial en emisión de este tipo de material ilegal. En contraste, la Procuraduría, la Fiscalía, ¿verdad? La Fiscalía General de la República inició solo 130 averiguaciones previas contra pedofilios y ha alcanzado únicamente 3 sentencias condenatorias en el año 2020. Esta situación es muy, muy delicada y, bueno, pues habrá que estar denunciándolo constantemente. Y pues la advertencia y la recomendación, amigos y amigas, si usted es padre, si usted conoce a un niño, vive con él, está como tutelar, por favor, cuide mucho la Internet. Y hay sitios en donde usted puede meterle claves para que los muchachos, los niños no puedan entrar y pues no vayan a caer en manos de estos delincuentes. Bueno, pues se desarrolla la tecnología y con ello aparecen nuevos delitos, Javier. Sí. Nuevos hasta hace 20 años, ¿no? Oye, pero estás en tu clase y ahí se mete un bárbaro. No, de veras. Bueno, y vamos a otro caso que también de veras pone los cabellos de punta pensando en cómo se puede hacer negocio en cualquier momento con el sufrimiento y la desgracia, la enfermedad de la gente, ¿no? Fíjate, los hospitales privados, Javier, los casos graves de COVID pueden llevar a la quiebra a familias completas. El periódico La Jornada publica hoy una nota de Laura Poy Solano que dice: atender a un paciente grave de COVID-19 en un hospital particular puede representar la quiebra económica de una familia. Antonio acudió con su padre al hospital ABC Observatorio en estado crítico en noviembre pasado. Sin seguro de vida ni seguridad social, debió cubrir un primer depósito
por 550,000 pesos para su atención. Los gastos a su egreso sumaban más de 2 millones de pesos. Vendimos desde los autos hasta un terreno para saldar la cuenta, dice Antonio. Mire, y en sanatorios privados como el Hospital San Angelín, los montos por el acceso a la atención médica para un paciente COVID van de 150,000 para su atención en urgencias a 250,000 si requiere hospitalización, cifra que se eleva a 450,000 pesos si necesita atención en terapia intensiva. En el Hospital Dalinde, para acceder a una primera evaluación médica, se pide un depósito de 150,000 pesos, mientras que en el Hospital Español se debe contar con seguro de vida y una garantía de 80,000 pesos. Sofía, cuya madre fue internada en diciembre pasado en un hospital privado, adquirió una deuda de 1,500,000 pesos. Mira, era una desesperación total, narra esta joven. La veía tan mal que me la llevé en el automóvil al hospital más cercano. No la quería llevar a un público porque pensé que sería más difícil que me la recibieran. Al final, una amiga me ayudó y la interné en un hospital particular. No pensé en el dinero, pero después de unos días tuve que depositar 300,000 pesos. Afortunadamente regresamos a casa con ella, pero también con una deuda que nos llevó a solicitar hasta un préstamo bancario, narra al periódico La Jornada. La guerra de precios que se aplica sin ninguna relación, pese a enfrentar un contexto de pandemia, también se refleja en las pruebas diagnósticas de PCR realizadas en laboratorios privados, cuyo costo varía de 3,500 pesos en Olarte y Acle a 950 pesos en Salud Digna, es decir, 3.7 veces más, cifra que se eleva si se solicita el test en sanatorios privados, donde el costo alcanza 4,200 pesos. Y eso es ahí en la Ciudad de México, Javier, sí, porque en la frontera todavía es más caro. Mira, en este rango de precios, México se ubica entre las naciones donde el costo por acceder a herramientas esenciales para la detección de la enfermedad, como las pruebas diagnósticas, es el más elevado. Incluso en Reino Unido el costo promedio es de 120 libras, es decir, 3,300 pesos, que se elevan a 289 libras, 7,947 pesos, si te trata de otra prueba conocida como PCR Travel, cuyo resultado se entrega el mismo día. En España, esta prueba PCR en laboratorios particulares se aplica por 120 euros, o sea, 2,880 pesos. En Alemania e Italia, los precios van de 59 a 190 euros, o sea que puede alcanzar también casi los 5,000 pesos, dependiendo del laboratorio. En Estados Unidos, la prueba puede llegar a costar 3,690 pesos, unos $180. Sí, por eso es que nosotros a veces hemos dicho aquí que, pues, por favor, que evitemos al máximo tener el contagio, porque ¿sabe qué? Una vez que le toque a usted la suerte de estar enfermo, híjole, esperamos solamente que sea lo más leve posible, porque los gastos están increíblemente elevados y el problema es que, bueno, en este momento ya empezó a bajar el número de contagios, Olga, en el país, sí, y el número de descensos. Ya de esas cifras espectaculares de hasta 1,800, poquito de más de 1,800 personas fallecidas y una cantidad impresionante también de contagios. Ya hoy en la mañana, ayer en la tarde ya estaban hablando de 400, que sí, es terrible de cualquier forma, ¿no? Sí, Javier, 480 fallecidos y menos de 1,000 contagios, o sea, bajó considerablemente, aunque por otro lado, fíjate, y aprovechando esto, hoy el periódico Proceso, la revista Proceso, publica que México fue colocada una nota de Jesús Esquivel, el reportero corresponsal de Proceso en Estados Unidos. México fue colocado ya en el primer lugar de registros de mortandad proporcional por cada 100,000 habitantes a causa de COVID-19 en los últimos 7 días. De entre las 20 naciones más afectadas por la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins, que es una de las que está dando el seguimiento a esto, la prestigiada y respetada institución académica que lleva las estadísticas globales de la pandemia, manifestó de manera puntual y actualizada que minuto a minuto, desde el 1 de febrero de 2020, presenta una gráfica semanal en la que México está ya a la cabeza en términos proporcionales. Y mire, el tema es que se está dando
déjenme ver, México tiene un porcentaje de 8.6 por cada 100,000 habitantes, seguido de Perú con 3.6, Italia 3.5, Sudáfrica 3, Inglaterra 2.8, Indonesia 2.7, Colombia y Canadá 2.6, Olaricia. Así está. Esa es la diferencia. Así es. Sin embargo, fíjate, en realidad ya tenemos casi la semana, Javier, disminuyendo los casos de contagios y de muertes por COVID. El Valle de México, por ejemplo, es una nota que trae Animal Político, suma 5 días de descenso en hospitalizaciones por COVID, después de rozar el colapso hospitalario con niveles de ocupación de más de 90%. La capital y su zona conurbada, o sea, la Ciudad de México y la parte conurbada, empiezan a registrar descensos en el número de personas que están internadas por el COVID. Desde el 3 de febrero, la zona metropolitana del Valle de México ha registrado descensos importantes en el número de personas que se encuentran hospitalizadas y también, por supuesto, como casi al tercio, la semana pasada quedó en un descenso del 50% de muertes, y ahorita ya vamos casi en un tercio nada más de muertes en comparación con el punto más alto alcanzado después de las fiestas navideñas. Oye, y finalmente, Olga Alicia, bueno, la nota que me gustaría mucho también aquí incluirla, fíjate que de acuerdo con la agencia AP de información, la Ciudad de México, tan solo la Ciudad de México registró en enero 15,564 muertes en exceso. Con esto damos una idea del tamaño del problema que tuvo el mes de enero en este país. Desde el inicio de la epidemia de COVID-19 ya se habían registrado 62,200 decesos no esperadas en la capital de la República Mexicana. Así que pues, los números son muy, muy drásticos, pero parece ser que ya están pasando los efectos de todas las reuniones que se tuvieron de fin de años y de principio de año, y que, bueno, pues habrá que ver que dentro de quizás unos 8 días, el efecto de, quizás menos, una semana más, los efectos de el día 2 de febrero, la Candelaria, que también en México, con los famosos tamales, muchos ciudadanos, muchas familias se unieron. Amigos. Ojalá no suceda. Y también, Javier, estas fiestas como el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero, ya, por favor, ya tenemos la vacuna casi en puerta para la población en general. Entonces hay que reforzar las medidas de precaución. Estamos, como dice el dicho, dando el último tirón y vamos a esperarnos, tener paciencia, reforzar las medidas de seguridad sabiendo que ya pronto podremos salir, tener un respiro con la vacuna. Así es, diría Calimán, serenidad y paciencia, mis queridos amigos de Cuatro Vientos. No, pero ¿cómo se llamaba? Solines. Mis pequeños solines. Dora Villanueva del periódico La Jornada, Olga. Dora Villanueva, sí, de La Jornada. Indígenas con el menor acceso al mercado laboral. La población indígena tiene un menor acceso al mercado laboral que la clase media de la población y quienes se asumen como afromexicanos, muestra el Censo de Población y Vivienda 2020. Mire, los datos hasta el día de hoy que fueron liberados no muestran el ingreso promedio o las condiciones de empleo formal por cada grupo, pero sí que el acceso de la población indígena al mercado global laboral es de 1.5% en México menor que en la media nacional y 5.2 más baja que entre los afrodescendientes. Le va peor a los indígenas que a los afrodescendientes, Javier. Hay un gran mercado de trabajo que absorbe a la población indígena, pero es un mercado de trabajo de baja calificación, de bajos ingresos y de sobreexplotación, explicó Carolina Sánchez, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué dijo ella? Mire, el problema de raíz es el acceso a la educación y las carencias en las comunidades de origen. Manifestó también que entre la población indígena, 4.6% tiene educación superior. En el resto hay una menor tendencia a ocuparse en industrias que no requieren formación educativa, que conlleva entonces menores ingresos y un esfuerzo físico alto, en situaciones de explotación y que les vulnera cada vez más ante la falta de alternativas. El mayor ejemplo son las industrias agrícolas del norte y noreste del país. Es el caso de Baja California. El noroeste, porque no nada más es el noreste. Así es, donde se ocupa a una gran cantidad de población indígena migrante.
Ahí, dijo la investigadora, la mayoría de los trabajadores se encuentran en desnutrición, laboran jornadas extenuantes y reciben poco salario. Mire, además de la falta de oportunidades, hay otros problemas. En algunas zonas hay deterioro de recursos naturales, conflictos con la tenencia de la tierra que generan violencia en las comunidades, problemas de narcotráfico. Además, está la puesta en marcha de grandes proyectos económicos que llevan al despojo de territorios, detalló esta investigadora. Y bueno, Olga, pues sí, efectivamente, ahí estamos viendo las labores tradicionales de nuestras comunidades indígenas. Las artesanías, la venta de alimentos directamente, ¿sí? El trabajo en el campo, ¿sí? Y pues párale de contar. Y cuando mejor les va, pues algunos se emplean en la industria de la construcción, Javier. Algunos de ellos, efectivamente. Sí, donde pueden tener seguridad social, pueden tener atención médica en el seguro social. Bueno, y pero pues esta lucha de, eso, ¿no? De los indígenas, Javier, esta lucha de los indígenas por la justicia, pues los obliga también a desplazarse, a continuar realizando marchas, manifestaciones en plena pandemia. Ante incumplimiento de gobernación, indígenas triqui, desplazados por paramilitares, inician caravana a la Ciudad de México, de Erika Ramírez, del periódico Contralínea. Durante la segunda quincena de febrero, podría llegar a la Ciudad de México una caravana de víctimas de desplazamiento forzado de la región triqui de Oaxaca. Lo anterior, luego del incumplimiento de que funcionarios de gobernación no acudieron la semana pasada a Yosoyusi, comunidad donde se han refugiado decenas de familiares de Tierra Blanca, Copala, atacados por grupos armados en enero pasado. Mire, Horacio Santiago, que es uno de los indígenas triquis que se encuentra en un plantón a las afueras de Palacio de Bellas Artes, ya esto en la Ciudad de México, en espera de una respuesta oficial, informó que los operadores de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración han dado largas para acordar la fecha de llegada de su titular, Alejandro Encinas, a esta región. El funcionario firmó hace unas semanas una minuta en la que se comprometió a que se realizaría una visita humanitaria en la primera semana de febrero. Tampoco se han cumplido los otros puntos pactados en documentos, acusa el indígena triqui, en los que se solicita la presencia permanente y coordinada de la Policía Estatal y la Guardia Nacional para poder garantizar la integridad y la seguridad de los habitantes de la región. Este compromiso lo hizo la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gersmanero, y ellos están exigiendo, los indígenas, que la Fiscalía atraiga la investigación de los hechos y que la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría revise los casos de las personas que se señalan como injustamente privadas de su libertad. Mire, en la caravana que se está organizando también se integrarán víctimas de desplazamiento en las comunidades de San Juan Copala y San Miguel Copala, atacadas en el año 2010 por grupos paramilitares. Nosotros estamos pidiendo que se entrevisten con las víctimas, y sabemos que lo primero fue que se reunió con el gobernador Alejandro Murat. ¿Quién, Javier? Sí, el fiscal y obviamente también Alejandro Encinas. Bueno, en lugar de reunirse con las víctimas primero, fue y se reunió con el gobernador Alejandro Murat, las autoridades del Estado y con Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, y pues los indígenas van a tener que irse a la Ciudad de México a hacer un plantón para ser recibidos allá. Pues sí, porque desafortunadamente, Olga, y aquí le hemos dado seguimiento ya desde hace un buen rato al tema de estos triquis, ¿sí? Esta confrontación que tienen, aparentemente por razones originalmente simplemente religiosas y ya después por cuestiones de territorialidad y de competencia por el tema de las poquitas cosas en las que trabajan los indígenas, el tema de las artesanías. Bueno, vamos a ver si ahora, pues estos operadores, ¿no? A ver, a lo mejor creo que Alejandro Encinas no sabe ni siquiera que... No se da abasto. Que así es. Bueno, vamos a esta última nota, ahora Alicia, también, que está muy interesante. Fíjate que hay una investigación interna para aclarar quién ocultó información sobre los migrantes ahí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Se acordará usted? La semana pasada hablamos de este tema. Hubo una respuesta, originalmente hubo una respuesta, creo que se hizo con el hígado, por parte de la Comisión Nacional.
hubo una respuesta en donde pusieron como perico al medio de comunicación, también negaron que se estuviera ocultando la información, pero hoy Animal Político trae una nueva respuesta, porque creo que hubo una respuesta a nivel internacional importante sobre este tema de estas supuestas pruebas que se ocultaron de casos de migrantes que fueron torturados y que fueron abusados por elementos de migración. Sí, el reportaje dijo que ni siquiera formó parte del informe anual de trabajo, ¿no? Así es. La Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que la investigación que realiza sobre la publicación de testimonios de migrantes que narran ser víctimas de diversos delitos no pretende silenciar medios de comunicación ni desvirtuar su trabajo, sino que se esclarezca si hubo o no ocultamiento de información al interior del organismo y si hubo alguna filtración hacia afuera. La investigación que se está haciendo en el órgano interno de control tiene que ver únicamente con la actuación de las y los servidores públicos de la Quinta Visitaduría General, justamente los responsables del tema migratorio. Por un lado, esclarecer si hubo o no ocultamiento de la información al interior y filtración hacia afuera, algo que de acuerdo con la normatividad de la CNDH es sancionable, se detalla en un comunicado. Mire, el organismo aseguró que quiere evitar la mínima confusión, por lo que aclaró que reconocen el trabajo del portal Animal Político y su derecho a la obtención y la máxima publicidad, porque eso es el trabajo periodístico serio. Es más, a él nos sometemos como entidad de interés público que somos y que nunca buscaremos eludir. También señaló que debe protegerse a los periodistas y a sus fuentes, por lo que aclaramos que jamás hemos pretendido ni pretenderemos silenciar a medios de comunicación o desvirtuar su trabajo. Mire, y es de interés público aclarar quién ocultó la información, y es de interés público también saber si hubo alguien que incumplió su trabajo. Nuestro trabajo está claro, es defender, no criminalizar, y aclarar lo que tengamos que aclarar. En ello estamos, concluyó el comunicado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió dicha respuesta luego de que organismos como Artículo 19 y Fundación Justicia se pronunciaron sobre la respuesta pública de la CNDH, luego de que Animal Político publicara los testimonios sobre secuestros a migrantes que permanecieron ocultos desde que fueron recabados entre finales de 2019 y principios de 2020. Pues a mí me da mucha alegría el que se haya ratificado y que se esté haciendo planteamientos que son fundamentales para que en este país continúe el derecho a la información, ¿sí? La libertad de prensa, pero también la libertad de expresión. Oiga, qué bueno que respondió la CNDH, sí, me da gusto a mí también eso. Oye, se nos pasó Andrés Manuel López Obrador. Sí, bueno, pues es que ya retomó sus tal cual lo había dicho, ¿no? Uh-huh. Ya hoy la mañanera la encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que regresó después de 2 semanas. 2 semanas estuvo fuera. 2 semanas estuvo fuera de, pues no, fuera de la mañanera, pero seguía haciendo algún trabajo en Palacio Nacional. Por cierto, me gustó mucho la semana pasada cuando el historiador Lorenzo Meyer le corrigió la página a la periodista Carmen Aristegui, porque cuando empezaba la mesa de análisis de los lunes, en la que participa Lorenzo Meyer, Carmen Aristegui dijo que López Obrador se estaba recuperando bien de COVID-19, pues ahí donde vive, ¿verdad?, en el lujo de Palacio Nacional. Y bueno, el historiador le dijo, Carmen, el mensaje que mandó López Obrador, el video donde aparecen los pasillos de Palacio Nacional, estaba mandando un mensaje pues de ánimo y de fortaleza y de decir estoy bien por todo lo que se especuló sobre su salud. Claro. Llegaron a decir hasta que tenía derrame cerebral y bueno, ya sabes cómo son estos comentarios en las redes sociales. Así es, ajá. El caso es que en respuesta a toda esa desinformación y escándalo que se hizo al respecto, el presidente sale dando un mensaje desde los pasillos de Palacio y dice el historiador, es del lugar, Carmen, no donde vive, donde trabaja. Porque López Obrador no vive en ese palacio, en lo que se muestra en las imágenes. Sí, vive en un departamento Nacional que está al fondo, en el patio retirado de Palacio Nacional,
que mandó construir el expresidente Felipe Calderón para tener ahí un lugar reservado para lo que él quisiera. Dice, pero el presidente López Obrador decidió irse a vivir ahí por dos razones fundamentales. Una, ahorrar tiempo de traslados, ¿verdad? No perder tiempo en trasladarse en la ciudad, ni utilizar recursos para estarse trasladando. Y la segunda, precisamente no gastar del erario ni en rentas ni en nada parecido. Bueno, me gustó esa respuesta. Hoy el presidente apareció y dijo que su tratamiento había consistido en antivirales, Javier, y antiinflamatorios. Muy bien. Eso fue lo que recibió. Y obviamente la pregunta que se le iba a hacer y que era la que no se podía evitar, la pregunta que si iba a continuar cubriéndose, que si iba ahora sí iba a cubrirse la boca, a traer su cubrebocas. Y pues no, dijo que no será obligatorio el uso de cubrebocas en México. Él no va a utilizar el cubrebocas durante las conferencias matutinas, así él lo precisó. Hay mucha distancia, ¿sí?, entre él y los... No, durante las conferencias, y dijo, en México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario, lo más importante es la libertad y que cada quien debe asumir su responsabilidad. En México no ha habido toque de queda como en otras partes, ni se ha obligado a nada. Es una decisión de cada persona. Y dijo, bueno, pues yo respeto mucho al doctor Hugo López Gatell, pero pues yo no voy a utilizar cubrebocas. Así pues que para las conferencias de prensa y otros eventos, no, porque aquí ya lo vimos que cuando hizo su visita a Baja California, traía cubrebocas, Javier. Cuando viaja en el avión, obviamente también usa el cubrebocas, y pues para comer no lo usa, y para una conferencia de prensa donde existe una gran cantidad de distancia, varios metros entre él y la gente que va a la conferencia, pues tampoco es necesario usarlo. Pues es su libertad, es el jefe de Estado, él sabe, él toma sus decisiones al final de cuentas. Oye, vamos a tener programa político hoy, político electoral, sí, Javier, un ratito más. Ok, entonces para guardarme las notas que tengo. Sí. Amigos y amigas, pues eso es todo por el día de hoy, salvo que tengas alguna otra nota. No, gracias amigos, que no nos deje de ver. Al ratito regresamos con Armando Duarte y Daniel Solorio, aquí en Cuatro Vientos. Periodismo en la internet donde todas las voces encuentran eco. Regresamos en un momentito más. Hasta luego. Hasta pronto.